Bueno, muy buenos días a todos. Espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy. Primero que todo, quiero agradecerles por haberse conectado a este espacio. Estamos ya empezando muy en punto, 11 de la mañana, que era pues la cita acordada. Y bueno, darles la bienvenida a este primer viernes de soluciones sostenibles del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Para los que no han estado en los años anteriores en estos espacios, este es un espacio de agenda gratuita que ofrece el Consejo a sus miembros, aliados y en algunos espacios a público general, en el cual tratamos temas de interés para los actores de la cadena de valor de la construcción enfocados en sostenibilidad. El día de hoy tendremos el tema de política pública nacional para construcción sostenible. No solamente dejaremos un poco al final hablar de política pública también a nivel territorial, regional, que pues puede ser de gran importancia también para ustedes. Y decidimos pues iniciar este espacio con este tema, iniciar esta seguidilla de viernes de soluciones sostenibles con este tema, porque sabemos que es de gran relevancia y que muchas veces pues miembros aliados y público general también, diferentes empresas, sienten que se tiene que tener más conocimiento de este tema y que debemos verlo como uno de los primeros eslabones para poder tener prácticas y proyectos de construcción sostenible de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, el día de hoy yo soy el conferencista, mi nombre es Juan David Liscano Palacio, para los que no me conocen. Soy especialista jurídico del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible desde hace ya más de 3 años y estoy encargado de todo el tema de política pública, de lo jurídico relacionado con la organización y todo lo que trata también de incentivos financieros y tributarios. Entonces, antes de dar inicio, recordarles que acá en la aplicación tienen una caja de preguntas, una sección de preguntas o de chat. La idea es que ustedes vayan colocando las preguntas que les vayan surgiendo y al final de la presentación, más o menos tipo 11:40, espero que estemos redondeando por ahí el tema, dejamos un espacio para dar respuesta a estas preguntas. Si de pronto nos surgen preguntas el día de hoy, en este momento, dejaré mis datos también acá en el chat para que todos ustedes los tengan y desde el consejo pues estamos muy pendientes de darle solución a las preguntas. Entonces, bueno, voy a dejar de proyectar acá mi cámara ya para proyectar la presentación como tal. Listo. Bueno, entonces, como ya pues ustedes conocen, este es el título, ya me presenté, ya me conocen algunos de ustedes. Lo primero que les quiero presentar y no quiero que se me aburren o se me desconecten es en máximo 5 minutos darles un contexto un poco jurídico para que la conversación que tengamos hoy pues sea mucho más entendible y yo me haga entender de mejor manera, ¿no? Entonces, empezamos primero con una diferencia de Estado-gobierno. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos claro y es que el Estado, como tal, en este caso Colombia, es algo que perdura en el tiempo, ¿sí? Porque el Estado tiene unos elementos propios que son la población, el territorio y una soberanía reconocida por otros estados, ¿sí? Y el gobierno, que es diferente a Estado, es algo que es cambiante, ¿sí? Y en el caso de Colombia, cambia cada 4 años, ¿sí? Lo que se quiere y en el escenario ideal es que los gobiernos que cambian cada 4 años, claramente pues legislen, expidan leyes, decretos, resoluciones, etcétera, y que estos tengan un impacto tan positivo que perduren mucho más allá de los 4 años y mucho más allá, digamos, sin interesar la persona que esté en cabeza, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta esta diferenciación para que en el lenguaje, digamos, que vemos día a día, cuando trabajamos con nuestros equipos y demás, pues sepamos muy bien la diferencia de estas dos nociones. Colombia tiene, digamos, un fundamento constitucional en el artículo primero de la Constitución Política, en el cual hablamos que es un Estado social de derecho.
¿sí? Organizado en forma de república unitaria, es decir, que tenemos un poder unitario en cabeza del presidente de la república, pero que es a la vez descentralizado y que tiene autonomía en sus entidades territoriales, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que hay un gobierno central, ¿sí? Que es digamos, en cabeza del presidente y también de los ministerios, de los diferentes departamentos administrativos y demás, pero también tenemos unos poderes en entidades territoriales, ¿sí? Que es lo que conocemos como las alcaldías, las diferentes secretarías de los municipios, etcétera, ¿sí? Entonces, lo que nos dice este artículo claramente es que están estos dos poderes, ¿sí? Por así decirlo, y que cada uno de estos pues tiene autonomía en diferentes tipos de legislaciones. ¿Listo? Estas son las ramas del poder público. Esto creo yo que muchos de nosotros o lo vimos en el colegio o lo vimos en la universidad, dependiendo pues de la disciplina que se tenga. Pero pues importante refrescarlo acá en unos segunditos, que son la rama legislativa, ejecutiva y judicial. Cada una tiene unas funciones propias, ¿sí? Pero esto no quiere decir que, la rama legislativa, por ejemplo, no pueda cumplir funciones judiciales o ejecutivas o diferente, que la rama ejecutiva no pueda legislar, ¿sí? Entonces, cada una tiene unos tintes propios, pero pues se pueden complementar y va a haber una colaboración entre ellas, ¿listo? Y esto se evidencia mucho en qué, que a veces vemos al presidente de la República expedir leyes, ¿sí? Y normalmente, digamos, la noción del común es que las leyes las expida el Congreso de la República, pero pues el presidente tiene algunas facultades para hacerlo y ese, digamos, es como el ejemplo claro de que sí existe una separación, pero una colaboración entre ellos, ¿listo? Y ya para terminar esta última parte es mostrarles cómo es esa jerarquía normativa tanto a nivel nacional, departamental como municipal, ¿sí? Entonces, el ordenamiento jurídico colombiano se basa en la pirámide planteada por Hans Kelsen, ¿sí? Que es un jurista muy reconocido a nivel internacional. Entonces vemos que hay una primera, digamos, la punta de la pirámide es la constitución política y los tratados internacionales, ¿sí? Y de ahí se derivan una serie de normas. Entonces están los leyes, decretos con fuerza de ley, decretos y resoluciones. ¿Para qué es importante esta jerarquía normativa? Es importante por lo siguiente. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, que las leyes tienen que estar sujetas a lo que la constitución política o los tratados internacionales me plantean. Lo mismo, que los decretos con fuerza de ley no pueden sobrepasar lo que una ley ya me determina, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque al momento que ustedes en sus equipos de trabajo, ustedes de manera individual, etcétera, tengan una resolución que hable de un tema de construcción sostenible, ¿sí? Tienen no solamente que aplicar lo que diga la resolución, sino también ver qué está por encima de esa resolución, ¿sí? Que muchas veces se nos quedan algunos detalles sueltos y es importante como tener muy claro, por así decirlo, ese hilo conductor. ¿Listo? Entonces, este es a nivel nacional. A nivel departamental funciona muy similar, pero con otros nombres, ¿sí? Entonces, lo que conocemos como leyes a nivel nacional, a nivel departamental, se entienden como ordenanzas departamentales y así sucesivamente. Y lo mismo a nivel municipal, lo que conocemos como leyes a nivel nacional, como ordenanzas a nivel departamental, a nivel municipal se entienden como acuerdos municipales, también tenemos decretos con fuerza de acuerdo, decretos y resoluciones. ¿Listo? Entonces ya habiendo pasado estos 5 minutos, entramos ya en materia. Lo que les voy a mostrar eh, de ahora en adelante, y como bien pues el título de la presentación lo dice, es un repaso muy general de todo este compendio normativo que tenemos al día de hoy en temas de construcción sostenible, ¿sí? Cuando terminemos la sesión del día de hoy, pues nos daremos cuenta que aún hay muchas cosas que trabajar, pero sin duda alguna hemos tenido unos avances importantes en los últimos años, gracias también a la gestión de todos ustedes por intermedio del consejo, a toda la voz y demás que ustedes han también realizado en instancias de gobierno y demás. Entonces, teniendo en cuenta la jerarquía normativa que ya acabamos de ver, pues empezaremos en primer punto con los compromisos internacionales, ¿sí? Como bien ustedes saben que estudian mucho este tema, están en el día a día comprometidos con esto,
siempre surgen noticias y demás de que Colombia tiene unos compromisos internacionales en temas de cambio climático, perdón, ¿sí? Y estos compromisos internacionales en temas de cambio climático tienen un enfoque muy importante en edificación, ¿sí? Que ya veremos y que ya pues ustedes también conocen. Entonces, lo primero es la meta de reducción de emisiones que se planteó Colombia en primera medida en el año 2015, ¿sí? Y luego que tuvo una actualización a finales del año 2020, en el mes de diciembre, ¿sí? Entonces, en el año 2015 y derivado de la COP21 en París, Colombia fue uno de los 190 países en promedio que se comprometió a reducir en un 20% las emisiones proyectadas a 2030, ¿sí? Este 20% y en la misma NDC Colombia estipuló que podría modificarse en algún momento, siempre y cuando la modificación fuera para tener una meta mucho más ambiciosa, ¿sí? ¿Qué fue lo que sucedió en el año 2020 a finales? Se vino trabajando una actualización desde hace ya un tiempo. En el año 2020 se presentó ya a la ONU, sí, a la Secretaría de Ambiente de la ONU, y digamos, ese es un documento que les recomiendo leer, es de muy fácil acceso por vía de internet, también se los podemos hacer llegar por medio del consejo. Y básicamente lo que cambió en esta NDC es que el gobierno nacional tuvo un trabajo articulado de diferentes sectores, ¿sí? El sector agricultura, el sector viviendas, edificación, ambiente, minas y energía, etcétera, ¿sí? Y las metas que se obtuvieron con este sobrepasan de forma significativa la meta inicial de 2015, ¿sí? Es decir, ya no estamos hablando únicamente de un porcentaje, sino que estamos mirando ya sector por sector, meta por meta, cuántas serían esas toneladas de CO2 equivalentes que se estarían reduciendo en emisiones, ¿sí? Y en total, luego de todo el ejercicio, el país terminó comprometiéndose en una reducción de emisiones de 176 millones de toneladas de CO2, ¿sí? Que hablándolo pues en un tema de cifras es mucho mayor a ese 20% de emisiones proyectadas en el 2030, a 2030, perdón, que habíamos hablado en el 2015. Entonces, este es digamos, marco que nos da el cambio climático, ¿sí? Del cual se van derivando diferentes normas que ya pues miraremos a continuación. Entonces, documentos de política pública nacional. La construcción sostenible y el tema de la sostenibilidad no solamente se ha quedado en temas de resoluciones, decretos, leyes, sino que también ha sido incluido en diferentes documentos de política pública, ¿sí? Cuando hablo de documentos de política pública, estoy haciendo referencia a COMPES, estoy haciendo referencia a manuales, estoy haciendo referencias a estrategias, ¿sí? Entonces, acá miraremos sí, las condiciones, características, etcétera, de cada uno de estos documentos. Entonces empezamos con una seguidilla de documentos COMPES, ¿sí? El COMPES, para quienes no conocen, es el Consejo Nacional de Política Económica y Social de Colombia, ¿sí? Que está liderado por el Departamento Nacional de Planeación y en el cual colaboran de manera transversal diferentes ministerios, ¿sí? En realidad, pues todos los ministerios que componen el gobierno nacional. ¿Y cuál es el objetivo de estos documentos? Es darle como un primer paso a los diferentes ministerios, gobiernos, sector privado también, etcétera, a que se legislen normas en base a estos temas, ¿sí? Entonces se dan una serie de recomendaciones que por lo general las entidades tienen en cuenta. Entonces iniciamos con este primer documento COMPES 3874. Este documento COMPES es la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos, ¿sí? Y para los que, y ya lo veremos más adelante, hace muy poco, exactamente pues un año, se estuvo expidiendo la Estrategia Nacional de Economía Circular. Y ya veremos cómo este COMPES fue el primer paso para llegar a esa estrategia tan importante. Entonces tenemos el objetivo general, implementar la gestión integral de residuos sólidos como política nacional de interés social, económico, ambiental y sanitario, para contribuir al fomento de la economía circular, desarrollo sostenible, adaptación y mitigación al cambio climático. Y las principales recomendaciones que hace este documento COMPES es que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo debe socializar un borrador de proyecto de ley general de residuos,
Y acá, pues ya muchos conocen la resolución 472, ¿no? Que es la de RCDs, entonces que también se deriva de este documento COMPES. Y B, definir un cronograma para el diseño de la estrategia de comunicación con el fin de movilizar entidades involucradas en el proceso de consecución de recursos físicos y financieros. Esto orientado siempre a tener pues una estrategia formal de economía circular. Luego tenemos el COMPES 3918. Este COMPES es el orientado a la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible en Colombia. No quiero detenerme mucho acá, ya pues ustedes conocen que estos objetivos em, son los objetivos que se determinaron por parte de la ONU y que realmente pues los gobiernos y el sector privado deben tener en cuenta siempre para reportar y para consecución de metas y recursos, ¿sí? Entonces, esto también da un importante paso y legitima, por así decirlo, el discurso que tenemos todos nosotros de construcción sostenible, ya que la construcción sostenible aporta en por lo menos 9 objetivos de estos 17 que se nos presentan. Tenemos el COMPES 3919. Este realmente es el COMPES más importante que ha salido al día de hoy en temas de edificaciones sostenibles, ya que bien su nombre lo indica, es la Política Nacional de Edificaciones Sostenibles. Fue un COMPES que tuvo mucho trabajo, realmente es del año 2018, se estuvo trabajando en alrededor de 4 o 5 años, en el cual pues el Consejo participó activamente y sus miembros, y digamos, el objetivo de este documento COMPES es que se impulse la inclusión de criterios de sostenibilidad en todos los usos y dentro de todas las etapas del ciclo de vida de las edificaciones, ¿sí? El COMPES recomienda que se hagan diferentes ajustes normativos, actualizaciones normativas y creación de nuevas normas, ¿sí? Con el fin de poder incluir esta serie de criterios. Y va más allá, promociona los incentivos económicos que ayuden a dos cosas, a mitigar los efectos negativos de la actividad edificadora sobre el ambiente y a promocionar cada vez más esta serie de edificaciones, ¿sí? Ya veremos más adelante en qué estamos en este momento en temas de incentivos. Y las recomendaciones son las siguientes. Solicitar al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con el apoyo ambiente y la Unidad de Planeación Minero-Energética UPME, criterios de sostenibilidad para edificaciones. Solicitar a Colombia Compra Eficiente un manual para incorporar criterios de sostenibilidad en todo lo que tenga que ver con arriendo, compraventa y construcción de edificaciones de uso público. Y solicitar a Minminas y a la UPME una etiqueta energética para edificaciones que garantice reducciones de consumo de energía y gases de efecto invernadero. Cuando ustedes vayan a consultar este COMPES, los que no lo conozcan realmente, eh, les recomiendo que lo lean, que lo repasen, que lo estudien. Vemos que hay más o menos unas más de 20 recomendaciones. Quise rescatar estas tres porque son tres recomendaciones en las cuales el Consejo ha estado trabajando, ¿sí? De la mano de estos ministerios y de sus miembros, y que también, digamos, se resaltan porque sus resultados van a ser de gran impacto para el cumplimiento de estas metas internacionales. Sin embargo, las otras 17, 18, 19 metas y recomendaciones, perdón, que establece el COMPES son de gran importancia y lo que queremos es que de acá a 2030 gran cantidad de estas recomendaciones se lleguen a cumplir, ¿no? Tenemos el COMPES 3934. Este COMPES se expidió justo después del de edificaciones sostenibles y es la política de crecimiento verde. Esta política de crecimiento verde es muy importante. ¿Por qué? Porque empezó ya a ver el tema de los materiales, ¿sí? Y a ver el tema de los materiales, no, a darle a los materiales la importancia que tiene en un ciclo de vida de una edificación sostenible, ¿sí? Entonces, ¿cuáles fueron las principales recomendaciones de este COMPES? Que se implementara una estrategia nacional de economía circular, que al día de hoy ya es una realidad, y que se solicita al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio implementar acciones para mejorar la eficiencia en el uso del agua, tratamiento de aguas residuales e implementar acciones institucionales y técnicas para impulsar la economía circular. ¿Listo?
Luego tenemos el COMPES 4002. Este es un COMPES reciente, de septiembre, agosto del año pasado, y nació por la crisis sanitaria y económica que sacude al país en este momento por la pandemia y que sacudió claramente pues al sector constructor, ¿no? Lo que se quiere con este documento, y es algo pues que el gobierno realmente trabajó de gran manera, es que se otorgaron unas coberturas a tasas de interés de crédito de vivienda, ¿sí? Para vivienda urbana nueva no bis, y que este sector no bis pues lograra impulsar un crecimiento y un desarrollo económico claramente para el sector de la construcción. Pero ¿qué rescatamos nosotros desde el punto de vista de sostenibilidad? ¿Sí? Y es que este documento COMPES incluyó dos recomendaciones importantes. Primero, que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con apoyo del Ministerio de Vivienda y de DNP, debe determinar un mecanismo, ya sea un porcentaje de cupos o un incentivo, para incluir un componente de sostenibilidad en la construcción de edificaciones residenciales dentro de la presente política. ¿Sí? Esa reglamentación se debe trabajar y expedir en 2021 para que en el año 2022, a más tardar en el primer trimestre, perdón, se tenga en cuenta para la otorgación de estas coberturas. ¿Sí? Y asimismo, con el apoyo de Minvivienda DNP, se debe diseñar un mecanismo para la promoción de inclusión de criterios de sostenibilidad en construcción de inmuebles residenciales. ¿Qué pasa con este COMPES? Que este COMPES, como es una respuesta a la crisis actual, va a llegar claramente pues un momento en el que ya estas coberturas no se van a otorgar, pero pues es un primer paso para que nosotros como industria movilicemos todo este tipo de incentivos y ya se conviertan en unos incentivos permanentes para el crédito de vivienda. ¿Listo? Entonces, pues eso es una labor que hemos venido desarrollando y que es ideal claramente pues el apoyo y la mano que todos ustedes como actores puedan dar para el cumplimiento de estas recomendaciones. ¿Listo? Bueno, ya terminamos con estos dos documentos. Esta primera parte de políticas es la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono. Esta es una estrategia que ha tenido fases. Inicialmente ya la primera fase, si no estoy mal, empezó en el año 2012-2013, y quiero rescatar pues de esta estrategia nacional, perdón, Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono, que tiene una línea estratégica 2 de construcción sostenible, ¿sí? Que se integra dentro de los planes integrales de gestión al cambio climático. Y esa línea estratégica 2 eh, tiene pues unos cuatro objetivos que se han venido trabajando. Hay unos que ya se han expedido, como la guía para el ahorro de agua y energía en nuevas construcciones, que es la resolución 549, que ya la veremos más adelante, y tiene pues unos objetivos que los pueden ver acá a mano derecha. Esta ha sido una estrategia que, con esta actualización de la NDC, que con los diferentes compromisos que ha adoptado el país, pues tiene una vigencia importante, y realmente pues ha tenido todo un trabajo técnico, jurídico y político muy bueno detrás, y esperamos pues que Ministerio de Ambiente y DNP pues sigan haciendo esta buena labor que han hecho en torno a esta estrategia colombiana. Y tenemos la Estrategia Nacional de Economía Circular. Esta es una estrategia muy interesante. Los que no la conozcan les recomiendo leer. Tiene unas metas muy buenas, y realmente tiene un foco en poder crear un nuevo modelo de desarrollo económico, ¿sí? Que permita que se valoricen diferentes recursos, que haya un cierre de ciclos de materiales, etcétera, etcétera. Y quiero rescatar en el tema de sostenibilidad, enfocado claramente a la construcción, eh, que en ella se enuncian unos vehículos para poder, digamos, lograr llegar a esa economía circular, ¿sí? Que son estos puntos que vemos acá. Y vemos que hace mucho énfasis en una cadena de valor o de suministro sostenible, en el tema de ciudades sostenibles, en parques industriales ecoeficientes, en la responsabilidad extendida del productor y en temas de consumo sostenible, ¿sí? Entonces, acá vemos cómo todo ese discurso que nosotros como actores hemos venido dando desde hace un par de años ya va quedando escrito como política.
y tiene dentro de sus tantas metas, tiene una meta muy importante, que es aumentar en un 5% el número de proyectos certificados con sellos de certificación. ¿Cuáles sellos de certificación? Entonces, la ENEC, la estrategia los enuncia. LEED, Casa Colombia, EDGE, BRIN y Sello Ambiental Colombiano. ¿Sí? Entonces, es prácticamente la primera vez que en una política se coloca una meta asociada a un número de proyectos certificados. ¿Listo? Entonces, acá lo importante es que el gobierno ya está dando las herramientas. ¿Sí? Nosotros como sector privado tenemos que también poner de nuestra parte para poder cumplir en específico, digamos, este 5% de número de proyectos certificados. Bueno, esos son los documentos de política pública. Los que vayan teniendo preguntas los van colocando en el espacio de preguntas de la aplicación y ya ahorita que terminemos, pues miraremos si hay preguntas para dar las respectivas respuestas. Entonces, respecto a leyes de la República de Colombia. Entonces, quiero iniciar este apartado con el Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí? Y esto muy unido a lo que les comenté al inicio de la presentación. El Plan Nacional de Desarrollo cambia cada 4 años, ¿sí? Es la hoja de ruta de cada periodo presidencial. ¿Qué se ha venido viendo con los últimos 3, 4 planes de desarrollo? Que realmente se ha tenido una trazabilidad, ¿sí? Y se han tomado cosas de los planes de desarrollo pasados sin importar pues la vertiente política o la persona que estuviera en ese momento en el cargo. Y el actual Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 del actual periodo presidencial tiene los siguientes objetivos. Estos que les presento acá son los orientados a temas de construcción sostenible, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Tener estrategias e instrumentos económicos con un enfoque en economía circular, promover conocimiento en desastres y cambio climático, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 36 millones de toneladas de CO2 equivalente y tener acciones en todos los departamentos del país de adaptación al cambio climático. ¿Sí? ¿Cómo podemos lograr estos objetivos? Este Plan Nacional de Desarrollo establece las siguientes estrategias. Entonces, acciones para reconversión del agro, transporte, energía, industria y vivienda. ¿Sí? Entonces, acá podemos rescatar claramente los últimos 4 sectores que se enuncian: transporte, energía, industria y vivienda, que están pues directamente relacionados con la construcción sostenible. Tener medidas para cumplir el Acuerdo de París a 2030. ¿Cuáles son esas medidas? Las que establece la NDC desde la última actualización que se dio en diciembre del año pasado. Implementar una estrategia de economía circular, reciclaje de residuos, reuso de agua y eficiencia energética, que es el documento del que les acabo de hablar, que de verdad les recomiendo que lo puedan revisar. Y fortalecer autoridades ambientales regionales. Vemos cómo el último objetivo y la última estrategia nos está hablando de temas regionales y departamentales. ¿Y esto por qué es importante? Porque muchas veces nos quedamos solo en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, las ciudades principales del país, y realmente hay municipios, departamentos muy necesitados de este conocimiento técnico y que es importante que ellos también logren aportar a esa adaptación y mitigación al cambio climático, ¿no? Que también pues es una tarea de todos y es lo que hemos estado trabajando también desde el Consejo. Bueno, este Plan Nacional de Desarrollo es una ley, ¿no? Que les quede también como muy, muy claro, sino que nosotros siempre lo escuchamos como Plan Nacional de Desarrollo, Plan Nacional de Desarrollo, pero no es un simple documento sí, como un documento que se inventa el presidente, sino que sí surte los diferentes debates en Congreso para convertirse en ley. Tenemos la ley 1931 de 2018. Esta ley lo que hace es incorporar los compromisos que Colombia adoptó en la COP21, ¿sí? De París. Y bueno, acá pues no me detengo mucho más. Establecieron principios, aspectos institucionales en cambio climático y se exhorta a diferentes, o bueno, se obliga a diferentes entidades del gobierno tener instrumentos económicos y financieros para la gestión del cambio climático. ¿Listo? Esta ley introduce algo muy importante y es que va más allá de darle responsabilidades al gobierno, sino que también hace un llamado a las personas privadas, ¿sí?
entendiéndose como personas naturales y empresas, de que nosotros claramente debemos exigirle un trabajo al gobierno importante, pero debemos también aportar en todos estos objetivos y compromisos que adoptó Colombia frente al cambio climático. Tenemos la ley 1715. Acá no las estoy presentando necesariamente en orden cronológico, ¿sí? Ustedes van a tener acceso a esta diapositiva, a esta presentación, perdón, sino las estoy dando más bien como en un tema de relevancia, ¿sí? Entonces, por eso quise empezar por el Plan Nacional de Desarrollo. Tenemos la ley 1715-2014, esta ley conocida por muchos ya los que trabajan en el sector energía, y cuyo objetivo es promover el desarrollo y la utilización de fuentes no convencionales de energía. ¿Listo? Entonces lo que se quiere es que en el país se haga esa transición energética, que se empiecen a implementar cada vez más este tipo de tecnologías e innovaciones. Y hay algo muy importante que establece esta ley, que unido a esa promoción y utilización de estas fuentes, establece unos incentivos, ¿sí? Entonces, estos incentivos son los que están acá colocados, puestos en el cuadro verde, y lo leeré rápidamente. Los obligados a declarar renta que realicen directamente inversiones en este sentido tendrán derecho a reducir anualmente su renta, unos beneficios en temas de equipos, elementos y maquinarias que estarán excluidos de IVA, y una excepción en el pago de los derechos arancelarios de importación de maquinaria, equipos, materiales e insumos destinados exclusivamente para las labores de preinversión y de inversión de proyectos con dichas fuentes. ¿Sí? Entonces, las personas que estén el día de hoy conectadas, que trabajen en estos temas, muy seguramente la conozcan al derecho y al revés, pero aquellos que quieran, digamos, tener un mayor conocimiento o adentrarse en este mercado que realmente está creciendo de manera exponencial en el país, pues esta es una ley que deben conocer muy bien, y que, como bien acabo de decirles, pues plantea unos incentivos que son muy, muy importantes también para hablar del tema de sostenibilidad financiera, ¿no? Termino con esta ley reciente del 14 de enero de 2021. Es la ley de vivienda y hábitat, ¿sí? Muy seguramente pues ustedes la pudieron escuchar en noticias, y es que desde hace mucho tiempo pues el país no tenía una ley específica a temas de vivienda, ¿sí? Y lo que se quiere con esta ley es que se reconozca el hábitat y la vivienda como una política de Estado, ¿sí? Que diseñe y adopte normas destinadas a complementar un marco normativo que claramente ya exista, ¿sí? Y que se tenga un especial interés no solamente en la política habitacional urbana, sino también en todo lo que tiene que ver con vivienda rural, ¿no? Que es algo que es evidente que se ha dejado un poco de lado, pero pues Colombia sigue siendo un país muy rural, y es importante también que todas estas viviendas de estos territorios pues sean dignas también para las personas que habitan en ellos. Y quiero rescatar que una parte de esta ley, dentro de los principios, nos habla de desarrollo sostenible, ¿sí? Y en ese apartado, cuando ustedes, los que quieran revisar la ley, también es de muy sencilla lectura. Quiere que se le garantice a la vivienda de los hogares de menores ingresos por lo menos estándares de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico, habitabilidad y de construcción sostenible, ¿sí? Entonces vemos cómo cada vez más este tema está llegando ya a documentos de política pública, de normas, leyes en este caso, que pues sin duda alguna son esas grandes victorias que todos los que estamos acá como sector hemos contribuido de alguna manera, ¿no? Bueno, continuamos acá con la parte de decretos. Esas que les mostré pues son las leyes principales en temas de sostenibilidad y de construcción sostenible. Esperamos que cada vez se expidan muchas más. De pronto hayan algunas que no coloqué acá, pero pues por un tema de tiempo también era lo que les quería presentar. Entonces, en decretos encontramos un decreto de agosto de 2019 cuyo número es 1467, ¿sí? Y este decreto tiene un componente muy importante, y es que también nos sigue hablando del tema de construcción sostenible en viviendas, ¿sí? Y de cómo la vivienda de interés social, ¿sí? Debe garantizar a sus habitantes
unos estándares de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de construcción sostenible, muy similar a lo que la ley anterior nos acaba de decir. Este decreto básicamente lo que hizo fue cambiar el precio máximo de la vivienda de interés social, ¿sí? Que ahora será de 150 salarios mínimos. Y cuando uno lee las consideraciones de este decreto, una de las razones para cambiar ese precio, perdón, máximo de vivienda es que se pueda incluir dentro de estas viviendas criterios de sostenibilidad y de construcción sostenible. ¿Listo? Entonces vemos cómo el gobierno, perdón, ha venido asimilando cada vez más este concepto de sostenibilidad integral y quiere pues que se aplique a todo nivel, ¿no? Bueno, entramos al tema de resoluciones a nivel nacional. Encontramos la muy ya conocida resolución 549. Esta es una resolución del Ministerio de Vivienda que establece unos porcentajes mínimos y medidas de ahorro en agua y energía a alcanzar en edificaciones nuevas, ¿no? También esta resolución adopta una guía en construcción sostenible para el ahorro de agua y energía y que por medio de esta guía pues se pretende cumplir esos porcentajes mínimos, ¿sí? ¿Qué hay que resaltar en esta guía? Primero, que es de de esta resolución, perdón. Primero, que es de obligatorio cumplimiento, ¿sí? Eh, Hay algunos sectores que aún desconocen un poco esta resolución, ¿sí? Pero pues, digamos, lo que hemos venido trabajando es que llegue a cada vez más empresas que esta resolución existe y que se debe cumplir, ¿sí? Eh, Importante, esta resolución del año 2015 define qué es construcción sostenible. Es una resolución que en este momento está en proceso de actualización y en la cual miembros, aliados, público general y el Consejo están trabajando en una mesa junto con el Ministerio de Vivienda. ¿Qué se está trabajando en esta mesa? Se está revisando la línea base y diseñando un método que sea mucho más factible para cumplir los porcentajes mínimos de ahorro, ya que la guía que estableció en su momento esta resolución, pues realmente se queda un poco corta y no es de muy fácil cumplimiento, ¿sí? Entonces lo que se quiere con esta actualización, que esperamos ya este año que esperamos que el ministerio este año ya la logre expedir, es que sea o sea, que realmente se pueda cumplir, ¿sí? Entonces, eso era lo que quería contarles de esta resolución 549. Está la resolución 472, que ustedes también ya muchos deben conocer, y es la que nos habla de residuos de construcción y demolición, cómo se debe dar la disposición correcta de estos y la gestión de los mismos. Y se resalta lo siguiente. En esta resolución se identifica el sector construcción y de materiales como uno de los sectores esenciales para implementar temas de economía circular, ¿sí? Y está diseñada para atender dos elementos principalmente. Primero, el aprovechamiento de los RCDs y segundo, la especificación de materiales con contenidos reciclados. Esta resolución está en actualización y lo que se quiere es acotar el alcance y se pretende que únicamente haya relacionamiento al aprovechamiento de residuos, no al aprovechamiento de materiales con contenidos reciclados. ¿Listo? Y termina esta parte de resoluciones con la resolución 196 de 2020. Esta resolución es de la Unidad de Planeación Minero-Energética, UPME, que es una entidad vinculada al Ministerio de Minas y Energía, y lo que establece es el procedimiento a través del cual la UPME evaluará solicitudes y emitirá los respectivos certificados para que los interesados puedan acceder a beneficios tributarios, ya sea de descuento de renta, de deducción de renta o de exclusión de IVA. ¿Para qué? ¿Para qué no? ¿Para quiénes? Para aquellos que desarrollen proyectos de gestión eficiente de energía. ¿Qué se resalta de esta resolución? Que ustedes, digamos, si han sido juiciosos en seguir la gestión del Consejo, se habrán dado cuenta que hemos desarrollado diferentes conversatorios, que tenemos también diferentes capacitaciones en el tema, a los cuales pues están bienvenidísimos para reforzar este tema tan importante de los incentivos. ¿Qué resaltamos? Que los sellos de certificación en construcción sostenible permiten acceder a estos beneficios, ¿sí? Entendidos pues desde un punto de vista de medidas pasivas, ¿sí?
y que esta misma resolución incluye diferentes sectores, sectores como el manufacturero, transporte, industrial y residencial, ¿sí? Esta es una resolución que ha tenido dos actualizaciones. La primera versión es del año 2017, luego se actualizó en el año 2018 y por último en agosto del año pasado, que es esta última versión 196. ¿Qué es lo que se ha querido con esta resolución? Primero, pues que haya mayor conocimiento de la misma y que más actores del sector privado se animen, ¿sí?, a poder obtener estos beneficios, que sabemos que es un proceso que requiere muchos cambios internos, ¿sí?, muchos cambios de contratación, muchos cambios de tiempo, de planeación, etcétera, pero pues sí son unos ahorros importantes que ya verán ustedes reflejados al final de los proyectos, ¿no? Bueno, y ya para finalizar, hablarles un poco de lo que hay a nivel territorial, ¿sí? Entonces, a nivel territorial, según la Constitución Política, las entidades tienen las siguientes facultades, objetivos, ¿sí? Y vemos que uno de ellos es la planificación y promoción del desarrollo. El desarrollo, pues estamos hablando del territorio, ¿no? Y también implementar medidas orientadas a mejorar la calidad de vida de los habitantes en el territorio. Todas las normas que nosotros veamos a nivel territorial, ya sean ordenanzas a nivel departamental o acuerdos a nivel municipal, resoluciones, decretos, etcétera, siempre tienen que respetar lo que la norma de nivel nacional disponga. ¿Listo? Como para tenerlo muy en cuenta. Y acá encontramos los siguientes acuerdos municipales o distritales. Entonces, empezar primero con este acuerdo 066 de 2017, que es un acuerdo del municipio de Medellín, específicamente el estatuto tributario, ¿sí? ¿Qué queremos resaltar de este acuerdo? Que es uno de los primeros intentos que se dio por parte de un municipio para tener incentivos sobre impuestos de delineación urbana e impuesto predial, ¿sí? ¿Y en qué consiste? Como ustedes lo pueden ver acá en el recuadro verde, es que tener una deducción de hasta un 10% de estos impuestos, dependiendo de los estratos. Entonces, estrato 1 y 2, un 10%, 8% para estrato 3, 6% para estrato 4, 4% para estrato 5 y un 2% para estrato 6. ¿Y cómo obtengo yo ese beneficio? Entonces, según el grado del cumplimiento de unas condiciones de construcción sostenible. Estas condiciones están basadas en la Resolución 549 y se definen en una matriz de construcción sostenible incluido en un manual que el mismo municipio expide. ¿Listo? Entonces, eso respecto al caso de Medellín. Este ha sido un tema que no se ha promocionado tanto, falta algo de reglamentación por parte del municipio, pero lo que queremos, digamos, por lo menos para estos primeros 10 años, es que de manera muy rápida este acuerdo vuelva, estos artículos, pues 315 de este acuerdo, vuelvan a tener vida y más personas, en este caso vemos, por ejemplo, en el tema del predial, si sería para personas naturales también, pues se animen a apostarles al tema de la construcción sostenible. Y de decretos municipales y distritales tenemos el decreto 566 de Bogotá, que es la política de urbanismo y construcción sostenible. Es una política que tiene vigencia de 2014 a 2024, se sigue trabajando bastante desde la Secretaría Distrital de Planeación de Ambiente y de Hábitat de acá de Bogotá, y se resalta primero que define qué es construcción sostenible también desde el año 2014, incorpora principios de la Declaración de Río sobre Desarrollo Sostenible, esto quiere decir que tiene un fundamento internacional importante, y establece que para el 2024 Bogotá será una ciudad líder en planeación, diseño y construcción con criterios de sostenibilidad. Este decreto abre la puerta para que la ciudad cree incentivos, ¿sí? Respecto a ciertos tributos de nivel distrital. Sin embargo, pues aún no se tiene como un avance sobre esto, pero es algo en lo que también hemos estado buscando y apoyando desde el Consejo que el distrito, pues en este caso, tome la decisión de trabajar en esto, ¿no? Y en resoluciones municipales y distritales, aquí quiero destacar la resolución 1874 de 2019,
Es una resolución que establece el protocolo de implementación de la resolución 549 para la ciudad, ¿sí? Que incorpora lo mismo de este decreto, pero pues establece unos parámetros, digamos, eh, mejorados, una revisión de línea base y una metodología pues mucho más factible para el cumplimiento de esta resolución de la 549 en el distrito de la ciudad de Bogotá. ¿Listo? Entonces, esto era lo que les tenía preparado para el día de hoy. Por tiempo y pues para dejar un tiempo para preguntas, ya nos quedan alrededor de 14, 10 minutos. Voy a revisar si tenemos alguna pregunta, le damos solución. Vamos a ver. Ay, a ver. Aquí está. Sí, como les comenté, la presentación se va a enviar, entonces ya recibirán las memorias respectivas. A ver, bueno, los compes donde se pueden consultar o descargar, entonces de manera muy sencilla en Google colocan documentos compes, eso los lleva directamente a la página del DNP sección compes y ahí en consulta de documentos están todos los documentos compes históricamente, digamos, expedidos. ¿Listo? Entonces, y ahí los pueden descargar con sus respectivos anexos y demás. Eh, Nos pregunta Grace Sanabria. Buen día, ¿cómo se han planteado este tipo de estrategias políticas y sistemas de certificación de construcción sostenible en el desarrollo rural, teniendo en cuenta la reforma rural integral del punto 1 del Acuerdo de Paz? Sí, Grace, digamos que este es un tema muy importante que hemos estado trabajando desde el Consejo. Como les comenté en la parte de ruralidad, es un sector que se ha tenido un poco olvidado en temas de políticas públicas, pero a raíz, digamos, del acuerdo de paz y de la importancia que se le da a la edificación rural, sí se ha estado trabajando en la inclusión de diferentes criterios de sostenibilidad, obviamente desde un contexto muy rural, ¿sí? Para que estas viviendas de este sector pues realmente tengan eh, criterios, ¿no? Criterios de sostenibilidad y que sean pues un ambiente digno para las personas que están en ellas. Es un trabajo que aún es de largo aliento, pero pues sí se han tenido las respectivas reuniones pues con diferentes entidades y planes de trabajo que en este momento están desarrollándose. El aumento del 5% para edificaciones certificadas es con respecto a qué número, es decir, cuánto representa ese 5% y en cuánto tiempo. Listo, David. Esto va muy unido también con una herramienta que el DNP desarrolló, que es el Observatorio de Edificaciones Sostenibles, ¿sí? El Observatorio de Ciudades que tiene un apartado de edificaciones sostenibles. Ahí lo que hemos hecho diferentes entidades es dar las cifras de los últimos años en temas de certificaciones y lo que se quiere es que para el 2022 se tenga un aumento del 5% por lo menos respecto a las cifras de 2019, ¿no? Que fue el año en que se expidió esta, esta estrategia. Los proyectos, nos pregunta Luis Carlos, los proyectos de fabricación de materiales de construcción con residuos de la industria, ¿tiene algún apoyo para montaje de infraestructura? Luis Carlos, respecto al tema de materiales, más allá del COMPES y de la estrategia, la ENEC, la Estrategia Nacional de Economía Circular y el RCDs, realmente no ha habido mucho avance por parte del gobierno en temas de materiales, ¿sí? De construcción sostenible. Ha sido más un avance del sector privado, ¿sí? Como de conocer las diferentes fichas técnicas y demás. Em, pero sí, hay bastante información. El Consejo también cuenta con una información importante de criterios de sostenibilidad materiales que pueden ser usados para montaje de infraestructura. Entonces, Luis Carlos, si quiere, nos podemos poner en contacto luego y vemos cómo podemos ayudarle en ese sentido. Manuel Alfaro nos hace acá una pregunta jurídica. En la pirámide de jerarquía normativa, en donde la base son las resoluciones y la punta la constitución política y los tratados internacionales, los COMPES, ¿en qué nivel están? Listo, Manuel. Ahí hay que hacer una diferenciación. Los COMPES no son normas, ¿sí? Lo que, como bien su nombre lo indica, es la pirámide de jerarquía normativa,
¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que los COMPES realmente no tienen ese factor de obligatoriedad, ¿sí? Como yo les comentaba, lo que hace un COMPES es dar recomendaciones, ¿sí? Entonces los COMPES pueden entenderse como una base técnica para la creación de estas normas que están dentro de la pirámide, pero pues no hacen parte como tal de la pirámide normativa. A ver, nos pregunta Laura. ¿Se espera en el futuro se den incentivos financieros tributarios a proyectos de construcción con diseño sostenible sin contar con una precertificación? Se proyecta que el conocimiento en construcción sostenible esté democratizado mediante consultoría abierta, independiente del tamaño del proyecto. Listo, Laura. Pues actualmente, digamos, los incentivos tributarios, es decir, los que se dan por norma, no están necesariamente unidos a a un sello de certificación, ¿sí? De los 8 puntos de la resolución 196, solo uno de ellos está unido a que el proyecto tenga una certificación, ¿sí? Los otros no, que son los temas de motores, a ver, de cuáles, bueno, todas las medidas activas que no hacen parte de las medidas pasivas de la resolución. Ahorita se me escapa un poco, pero sí, todo lo que tiene que ver, perdón, con bombas, motores, distritos térmicos, etcétera, no están unidos a una precertificación en algún sistema de certificación como Casa Colombia o LEED. Y los financieros actualmente, que son los que ofrecen los bancos, a excepción de temas de energía, sí están unidos en temas de construcción sostenible a que se tenga una precertificación o un acuerdo de registro de algún sistema de certificación. Entonces, en ese caso sí es necesario contar con la certificación, pues, o estar en un proceso de certificación. Y sí, la idea es eso, que el conocimiento en construcción sostenible esté democratizado y, y que pues todos en algún momento, y es uno pues de los grandes objetivos del Consejo también en la planeación a 2022, es que este conocimiento llegue a más personas, ¿sí? Y que no necesariamente tengamos que estar como atados a un sello en específico o estar atados a una materia de consultoría, sino que todos podamos promover desde nuestros espacios el tema de la construcción sostenible. Nos pregunta Natalie, ¿en quién recae la responsabilidad de la aplicación de estas normas? Por ejemplo, la guía de agua y energía en los proyectos. ¿Hay alguna entidad que regule el cumplimiento? Digamos, una de las fallas, por así decirlo, de la resolución 549, que es la que tú nos pones de ejemplo, es eso, que se hace de obligatorio cumplimiento, pero pues realmente no hay como una entidad que vigile el cumplimiento del mismo, ¿sí? Se deben allegar em, como un, ¿cómo decirlo? Como decir, sí, yo estoy cumpliendo la 549, pero nada más a la curaduría, ¿sí? Pero pues lo que se quiere también con esta actualización es que este tema de seguimiento se haga pues mucho más, como un monitoreo mucho más, eh, sí, como más dedicado, más ordenado y que pues realmente se haga exigible de la mejor manera esta 549. Nos pregunta Carolina, ¿qué normas territoriales existen en la zona de la costa, Barranquilla, Soledad, Cartagena, etcétera? Realmente en zonas de la costa normas territoriales no, de construcción sostenible no hay orientadas o no que en este momento nosotros conozcamos. Sin embargo, como es sabido por varios acá, la zona de la costa ha realizado bastantes proyectos en temas urbanos en los cuales se han incluido temas de construcción sostenible, ¿sí? Entonces, pues ahí ya sería mirar esas diferentes normas relativas a estos proyectos urbanísticos que se han llevado a cabo. Bueno, aquí tenemos varias preguntas. Voy a tratar de resolver las que pueda. Las que no, pues me comprometo a enviarles respuesta luego de la presentación. Listo. Bueno, Jorge nos dice, Jorge Asmus, muchos constructores dicen, cuando esto sea obligatorio lo hacemos. ¿Qué se ha hecho en este sentido? Es obvio que hay temas obligatorios, pero muchos no. Hacer el tema de la construcción sostenible algo no nuevo, pero sí relativamente reciente.
Digamos que el actuar de los gobiernos normalmente es no legislar temas obligatorios de manera inmediata, ¿sí? Sino empezar con este tema de incentivos, que sea algo voluntario, etcétera, etcétera. Y ya en algún momento, cuando esto vaya calando en la cabeza de los constructores que todavía tienen como una visión muy tradicional del tema, pues ahí sí ya se pensará en tener más leyes, más normas, resoluciones, decretos que sean de obligatorio cumplimiento. Pero ahorita digamos o la posición que ha sentado pues el ministerio no, perdón, el gobierno nacional, es que esto sea más como un tema de voluntariedad para ver cómo va evolucionando, cómo van creciendo las estadísticas y ya en algún momento, como ha pasado ya en varios países, pues ya se tenga como un tema de obligatorio cumplimiento. Y como bien usted lo dice, sí hay temas obligatorios, pero hay muchos otros que no. A ver, ¿qué más me sale acá? La empresa privada va a tener que hacer ajustes para cumplir con la disminución de emisiones. ¿Ya hay alguna reglamentación sobre cómo van a tener que cumplir cada uno de los sectores productivos nacionales? Sí, Fabiola Marín. La reglamentación es la NDC. Sí, en la NDC se establecen las metas por sector y cómo, digamos, te va a llegar al cumplimiento de esa meta. ¿Sí? La empresa privada sí tiene un papel importante. Ahora la labor recae en los diferentes sectores de que empiecen a legislar cuáles son los compromisos que la empresa privada debería de tener, ¿no? Entonces, es un trabajo que recientemente se actualizó en diciembre de 2020 y ya ahorita pues los respectivos ministerios estarán haciendo de manera interna las diferentes estrategias para que nosotros también como sector privado logremos, logremos cumplir con esas metas también. Catalina Morales, Vivienda BIS puede acceder a los beneficios tributarios de la resolución 196. Bueno, Catalina, pues la resolución claramente pues no excluye, pero pues sí sabemos que es un trabajo complicado que una vivienda BIS con el tope salarial que tiene y con los tiempos, digamos, que no están muy acordes a la resolución 196, eh, pueda acceder a estos incentivos, ¿no? Sin duda alguna, estamos esperando que alguna vivienda de este segmento lo logre, pero pues es un trabajo que aún falta, digamos, pensarlo mejor y que la UBME, digamos, con ese primer certificado y posteriormente la ANLA, pues también se acomoden un poco más al tema, ¿no? Que es, digamos, un contexto particular la vivienda BIS. Manuel Alfaro nos pregunta, ¿cuál es la certificación con mayor tendencia en implementación? Entonces, LEED, Edge, Casa Colombia. Entonces, bueno, Manuel, acá hay que tener claro que cada certificación es válida, ¿sí? Pero pues cada certificación, digamos, se ajusta a ciertos criterios que otra de pronto no tiene. Entonces, eso ya depende del constructor, ¿sí? Si el constructor, digamos, quiere tener un proyecto de sostenibilidad integral, pues irá con cierta certificación. Si quiere de pronto mirar más un tema de eficiencia de recursos, materiales, pues ya decidirá otra cosa. Entonces, pues ahí sí depende de cómo se le ajuste mejor la camisa al constructor o al inversionista. Y la de mayor tendencia, pues también depende del sector. LEED realmente, pues, es la certificación en construcción sostenible más importante a nivel internacional y el caso de Colombia ha sido idéntico. El caso de Edge, pues también ha tenido un gran crecimiento en el país, enfocado al tema de vivienda también. Y el tema de Casa Colombia, que es de estas tres que usted nos coloca, es la certificación más reciente, por así decirlo, pero pues ya lleva más de 2 años en el mercado. Ha estado enfocada principalmente, bueno, como su nombre le indica, es exclusiva para residenciales, para proyectos residenciales, pero ha tenido una aceptación muy importante respecto a las otras en temas de vivienda de interés social, ¿sí? Entonces, pues ahí sí ya, Manuel, para dar respuesta a su pregunta, pues depende de lo que quiera el constructor, ¿no? Y de lo que más se ajuste a su modelo sostenible y económico. A ver, muchas gracias, Lisette. Bueno, acá, a ver, es que se me cerró acá.
Bueno, acá me vuelven a hacer una pregunta en temas de construcción y materiales. Lo que les digo es algo que se ha venido trabajando. Sabemos la importancia que tienen los materiales en la cadena de valor de la construcción y que más allá de que se empiecen a exigir materiales con criterios de sostenibilidad, es también que los proveedores y fabricantes de estos tengan incentivos, ¿no? Que no solamente los incentivos vayan dedicados al constructor o al inversionista, sino también a estos. Pero pues es algo en lo que desde el Consejo hemos venido trabajando también de manera juiciosa y esperamos pues tenerles noticias muy pronto. Bueno, pues voy a dejar ya hasta acá que se nos cumplió el tiempo, también entendiendo que varios de ustedes tendrán también compromisos posteriores. Entonces, pues agradecerles realmente este espacio. Quiero acá, como ustedes están viendo en la pantalla, hacer esta cuña del Diplomado de Sostenibilidad Integral del Consejo. Es un diplomado que tiene incluido alrededor de 14 temáticas diferentes, dentro de las cuales se encuentra esta que les acabo de dar el día de hoy. Tiene una duración de 105 horas y realmente es muy diferencial en temas especialistas. Los docentes son docentes que conocen mucho el sector, que han trabajado bastantes años en temas de construcción sostenible. Entonces, pues nada, decirles que los que estén interesados pueden escribirme a mí, pueden escribir al consejo y ahí pues estaremos solucionando las diferentes dudas. Estoy acá colocando en el chat mi correo electrónico, sí, para que me puedan contactar cualquier cosa y decirles nuevamente que desde el consejo lo que necesiten y bueno, agradecerles por haberse conectado hoy, muy pendientes de las redes del consejo, vamos a estar colocando todos estos espacios de agenda gratuita para que pues nos acompañen y podamos entre todos pues tener más conocimiento en estos temas. Entonces, bueno, les habló Juan David Liscano, especialista jurídico del consejo y bueno, ahí nos estaremos hablando y viendo en próximas ocasiones. Muchas gracias a todos, que estén bien.